En el tema de hoy veremos lo que es la velocidad promedio y qué es o cuáles son sus diferencias con la velocidad instantánea. Empezamos con la más simple de todas, que es la velocidad promedio. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Bueno, nosotros decimos que una partícula está en un lugar o posición x1 en un tiempo t1. ¿Sí? Aquí tenemos. Y eso es importante que de alguna forma que no nos interesa termina llegando a un lugar x2 en un tiempo t2. Entonces se dice que la velocidad promedio, que es una, bueno, aquí lo pueden ver, es una b con una raya encima, es definida por la siguiente ecuación que vemos aquí marcada como 1. Velocidad promedio igual a x2 menos x1, es decir, el lugar donde terminó la partícula menos el lugar donde inició, entre el momento o tiempo en el que terminó la partícula en el lugar x2 menos el primer tiempo que tomamos. Y lo denotaremos como delta x entre delta t. Recordemos que los deltas son cambios. Pero ahora veamos gráficamente esto. Nosotros tenemos en naranja esta curva, ¿no? Que pues es una curva un poco rara. No tenemos información de cómo es la curva, no sabemos qué función describe esa curva. Pero sabemos dos cosas. Sabemos el punto inicial x1 y t1 aquí. Y por otro lado, sabemos el lugar final x2 y t2, que básicamente es en este punto de acá. Con esta información podemos calcular el cambio en la posición y el intervalo de tiempo. Vemos rápidamente y decimos, bueno, delta x es el desplazamiento que ocurre en un intervalo de tiempo delta t. ¿Sí? Esa es la forma más condensada que podemos ver esto. El desplazamiento, recordemos, no implica trayectoria. ¿Sí? No nos interesa nada de lo que ocurre. Veamos aquí, diremos que calcular la velocidad promedio no considera ningún detalle del movimiento particular entre x y x2. Es decir, podríamos tener este movimiento, podríamos tener quizá este movimiento, podríamos incluso llegar a tener la recta, o podríamos tener algo de este estilo, y no nos importaría cómo es esa curva. Lo único que nos importa es realmente la posición 1 y la posición 2. Por ejemplo, si tenemos aquí una partícula y esta partícula empieza a viajar y viaja y viaja y viaja y viaja y sigue viajando y no deja de viajar, pero el último tiempo que se tiene de esa partícula es exactamente el mismo punto donde empezó, ¿qué tendremos? Pues x2 es igual a x1, ¿no? Y x1 menos x1 es 0. Entonces, la velocidad promedio será 0. ¿Sí? Y el desplazamiento pues también será 0. ¿Sí? El desplazamiento es que te moviste de un lugar a otro. Y la distancia que hay entre esos lugares. Nada más. No tiene nada que ver con trayectorias ni nada del estilo. Veremos un ejemplo. Dice, si se maneja un carro BMW en una carretera que es recta y tenemos nuestro primer dato, ¿no? Una distancia. La distancia primera es 5.2 millas. Y tenemos una velocidad. Dice que la velocidad es 43 millas por hora. Y dice que en este punto se quedó sin gasolina. Entonces dice que camina 1.2 millas en un tiempo de 27 minutos. ¿Qué vemos aquí primero? Bueno, veamos con lo primero. Recordemos que la velocidad es distancia sobre tiempo, ¿no? Es una forma de ver la velocidad. Después veremos otras.
nosotros tenemos aquí bueno, tenemos velocidad, va a ser igual a x1 entre t1. Podemos despejar y veremos que el tiempo 1 es la distancia 1 entre la velocidad 1. Reemplacemos y tendremos 5.2 entre 43 millas por hora. Y vamos a utilizar la calculadora. 5.2 entre 43. 0.12 horas. ¿Sí? ¿Por qué horas? Porque recordemos que aquí dice, ¿no? Millas por hora. Y entonces tenemos el tiempo 2. Aquí lo escribiré a un lado. Pero el tiempo 2 es 27 entre 60. ¿Por qué? Porque 27 son minutos y 60 es los minutos que tiene una hora, ¿no? Y esto es 0.45 horas. Entonces ya tenemos el tiempo. Sabemos que el tiempo total va a ser 0.12 horas más 0.45 horas. Y diremos que esto es 0.57 horas. Y además distancias, ¿no? Tenemos estas dos distancias. Las distancias, aquí vamos a hacer a un lado. Va a ser la distancia total, pues va a ser la distancia 1 más la distancia 2, ¿no? Y esto es 5.2 millas más 1.2 millas. X va a ser igual a 6.4 millas. Pero es importante decir, bueno, aquí yo nombré T1 y X1 y B1 y X2, ¿no? Aquí nosotros lo que haremos es que delta X entre delta T va a ser igual a XB menos XA entre TB menos TA. Esto es simplemente notación, ¿sí? Aquí ahora sí estoy utilizando para calcular la velocidad promedio. Antes solamente estaba nombrando x2 y x1 para distinguirlos entre sí. Pero recuerden que es el mismo trayecto, ¿sí? La persona camina una distancia a una velocidad y después camina a otra distancia. Pero no sabemos la distancia, bueno, la distancia la podemos encontrar y encontrando el tiempo que tarda, pues veremos realmente cuál fue su velocidad promedio. XB es este total que encontramos acá, 6.4, y el tiempo total es 0.57. Y esto nos va a dar 6.4 entre 0.57, 11.228 millas por hora. Aquí yo escogí que XA y TA fueran igual a 0. Sí, porque es el tiempo inicial, realmente no nos interesa tanto poner un punto inicial. Diremos, bueno, a partir de este momento, de este de aquí, yo me moví una distancia a cierta velocidad o en cierto tiempo y después me moví otra distancia. Entonces, este es tu punto XA a una velocidad, a un tiempo TA, y este es XB con un tiempo TB. Pero yo escojo que esto sea 0. Sí, eso es posible hacerlo para no complicar tanto los cálculos. Y al final encontramos esta velocidad. Se fijan, es muy distinto a la velocidad con la que estábamos recorriendo al principio, ¿no? Porque tuvimos que caminar un gran tramo, bueno, durante un gran periodo de tiempo. Muy bien. Por otro lado, veremos ahora la velocidad instantánea. ¿Qué es la velocidad instantánea? Bueno, la velocidad instantánea es un límite de la velocidad promedio. Y es que cuando decimos que el denominador, que es el intervalo de tiempo, tiende a 0, entonces nuestra velocidad promedio, que es
esto de acá se va a convertir en la velocidad instantánea. Esto es un poco más formal, ¿no? Diremos que la velocidad, que es una función que depende del tiempo, es la velocidad en cualquier punto, muy importante, de la trayectoria del objeto. Ya no estamos hablando de desplazamiento, ahora hablamos de trayectoria. Recordemos desplazamientos, punto inicial y punto final. Trayectoria es la curva que grafica la distancia, o bueno, la posición más bien, mejor dicho, durante todo el tiempo que esa partícula se mueve. Entonces la trayectoria podría ser esto de aquí, ¿no? Recordemos, voy a marcar con otro punto, esto de aquí y esto de aquí, estos puntos rosas, son el desplazamiento. Y la línea blanca es la trayectoria, ¿sí? Y entonces, ya de una manera práctica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a calcular la velocidad instantánea, que también llamamos simplemente velocidad. Esa es la velocidad común y corriente que todos conocemos, como una derivada, ¿sí? Aquí está. La velocidad que depende del tiempo va a ser igual a la derivada de la posición o de x con respecto al tiempo. Muy bien. Veamos un ejemplo. Nos dice que esta es nuestra función de posición. Si es una partícula cualquiera, se mueve con esa función de posición. Esa es su cinemática. Y nos pide calcular la velocidad en un tiempo de 1 segundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que hacemos es aplicar esta función, esta fórmula que acabamos de encontrar, que llamaremos 2. Diremos que la velocidad va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de x. Pero x, ¿quién es? Es 3 más t más 2t al cuadrado. Y esta derivada, bueno, la derivada de una constante es 0, la derivada de t es 1 y la derivada de 2t al cuadrado es 4t. Pero además nos pide la velocidad en t igual a 1 segundo. Y eso va a ser igual a 1 más 4 por 1. Y al final tendremos que esto es igual a 5, diremos que son metros por segundo. Y esa sería la respuesta, ¿sí? Esta es la velocidad en t igual a 1. Pero la velocidad en t igual a 2, por ejemplo, va a ser igual a 1 más 4 por 2. Esto va a ser igual a 9 metros por segundo. ¿Nos fijamos? ¿Estamos viendo las diferencias? Podemos encontrar la velocidad para cualquier instante de tiempo, ¿sí? Eso es lo que cambia realmente con la velocidad instantánea. Arriba solo teníamos un promedio, ¿sí? Entre el segundo 1 y el segundo 20, la velocidad en promedio fue esto. Pero aquí podemos decir cómo fue la velocidad en el segundo 1, 2, 3, 4 hasta el 20. Veremos unos pequeños ejemplos ya para acabar, aplicando rápidamente lo que vimos, y diremos que es la velocidad para. La velocidad cuando no hay movimiento, bueno, la función que describe cuando no hay movimiento es una constante. Entonces, si derivamos con respecto al tiempo esa constante, va a ser 0. Y tiene sentido, ¿no? Si no hay movimiento, pues la partícula no tiene velocidad, ¿sí? Su velocidad es 0. Si luego encontramos un movimiento con velocidad constante, bueno, yo creo que más o menos tendremos una idea de lo que va a ocurrir, ¿no? La derivada va a ser b. Esto es b de t, ¿sí? La velocidad es igual a una constante. B es igual a una constante. Es decir, la velocidad no va a cambiar. Para un movimiento acelerado, ya por último, bueno, la velocidad será vista
como todo esto, va a ser igual a b más 2c por t. Esta es la velocidad. Donde es importante mencionar que si c es positivo, entonces la velocidad será positiva. ¿Sí? Muy bien. Esto es algo interesante, ¿no? Porque si c es negativo, no aplica siempre. O sea, hay un punto en el que la velocidad es positiva. Bueno, dependiendo del valor de c, ¿no? Claro está. Y después se va a hacer cero la velocidad y después se va a hacer negativa. Pero esto es por esta constante b. Por lo pronto, eso será todo.